Buenas y bienvenidos un día más al canal. Así es, otro video de muela, de chercha, de esos que tanto a ustedes les gustan. Pues, como leyeron en el título, en el día de hoy vamos a estar hablando de mentiras que te cuentan acerca del comunismo cuando vives en Cuba versus cuando sales y ves la realidad, que te topas frente a frente con lo que es la vida real. Porque como ustedes saben, vivir en Cuba es como vivir en una cápsula del tiempo, en una bolita de cristal donde pasa poco. Así que nada, si te interesa este tema, quédate en el video. Si me ven un poco apretado, si me ven así como que vestido medio informal, es que hace un rato llegué del gimnasio y dije, voy a salir a grabar así mismo porque si me quedo en la casa enternecido no salgo nunca. Pero hay algo que les quiero decir. Para tú empezar a hablar de este tema, tienes que empezar por las bases. O sea, los temas se dicen desde lo general hasta lo particular. Así es como me enseñaron a mí en la universidad. O sea, tú para plantear una problemática, tú tienes que empezar por lo general, o sea, lo más amplio, y de ahí caer en el punto. Entonces, lo primero para hablar acerca de este tema es definir qué es comunismo. Pero obviamente, como Cuba es un país marxista-leninista, yo les voy a definir qué cosa es el comunismo desde el marxismo. Y como yo este concepto me lo dieron en la escuela y no me lo aprendía, y ahora lo tengo que volver a decir, se los voy a leer. El comunismo, según Marx, es la fase superior del desarrollo social, que viene después del socialismo. En el comunismo ya no hay Estado, ni propiedad privada, ni clases sociales. Todo se reparte según las necesidades de cada persona. Y les voy a poner un ejemplo que era el que me ponían a mí en mi familia cuando yo era más chiquito. Y yo preguntaba estas cuestiones y me decían, imagínate un país donde las personas trabajan, me decían, imagínate un país donde las personas trabajan a conciencia. O sea, tú trabajas porque sabes que es beneficioso para tu país, para tu entorno, para tu sociedad. O sea, tú no trabajas porque necesitas una remuneración económica per se, sino que trabajas porque es necesario trabajar, porque para que un país se desarrolle tiene que trabajar. Y entonces tú simplemente vas a una tienda, las cosas no tienen precio y tú las coges y dices, ah, mira, me hace falta leche, esto es leche y te la llevas para tu casa. Pero eso no tiene un costo como tal, porque existe todo y todo es para el bien de todos. O sea, todo está ahí y todo está a la mano. Lo segundo con respecto a este tema es definir qué sistema político existe en Cuba, porque esto es un tema que causa muchas confusiones a las personas. Hay personas que dicen que Cuba es socialista, hay personas que dicen que Cuba es comunista. Entonces ahora vamos a aclarar ese punto. Cuba se declara oficialmente como un estado socialista. Es lo que está escrito en la Constitución, que el país está en la etapa del socialismo y que el objetivo final es llegar al comunismo. Pero nunca ha llegado a esa etapa comunista que describe el marxismo, donde no hay Estado, ni clases sociales, ni propiedad privada. Lo que tiene Cuba hoy es un sistema socialista autoritario de partido único, donde el Estado controla casi toda la economía, no hay elecciones libres, solo existe legalmente Partido Comunista de Cuba, y ahí es donde viene la confusión, porque si el partido es comunista, ¿cómo es que el gobierno es socialista? Bueno, saque usted sus propias conclusiones, así es como funciona Cuba. Y se limita fuertemente la libertad de expresión de prensa y empresa. Entonces espero que estas dos cosas les hayan quedado claras, o más o menos. A ver, siempre les he dicho que hay cosas de Cuba que solo los cubanos entienden. Yo aquí trato de explicarles de manera general para que se hagan una idea, pero si no entienden, no los culpo. Yo sé que son temas enredados y engorrosos, que te los expliquen. Uno lo entiende, entre comillas, porque los vive, pero hasta ahí. Otra cosa que hay que tener clara es que para que el comunismo funcione en un país, tiene que funcionar en el mundo entero. O sea, como todo el mundo sabe, un solo país no es capaz de abastecerse completamente. Necesita obligatoriamente de relaciones comerciales con otros países para suplir los productos que no existen dentro de ese país. Y si en un país, pongámosles un país X, Cuba, se desaparece lo que viene siendo la moneda, no existe más una economía porque todo es comunista, y ya les explico, tú vas a la tienda y coges las cosas, ¿con qué tú comercias con otros países si en tu país no existe moneda? Por lo tanto, el comunismo viene siendo como que una utopía. O sea, para que el comunismo funcione a nivel mundial, tendría que básicamente todos los países ser comunistas, o sea, existir ese sistema en el mundo entero, para que de esa manera ciertos países le envíen cosas a otros a conciencia, como ya les expliqué. Y eso la verdad es un tema bastante complicado, y si para que en una casa todas las personas se pongan de acuerdo, imagínense ustedes en el mundo entero.
Antes de empezar, otra cosa que quiero recalcar es el hecho de que cuando yo llegué aquí, que empecé a hacer los típicos videos de cubanos reacciona al capitalismo, así es el capitalismo, que eso es un título que usamos todos los cubanos cuando salimos de Cuba, había una frase que se repetía mucho y era: República Dominicana no es capitalista, República Dominicana es un país democrático. Y quiero que entiendan algo: la democracia es un sistema político y el capitalismo es un sistema económico, o sea, son cosas completamente distintas. Y entonces, sí, en República Dominicana existe capitalismo porque aquí existe la propiedad privada, el libre mercado, libertad de empresa, que son tres de las bases básicas del capitalismo. Y bueno, ya no les doy más muela. Con esto vamos hacia el primer punto. Lo que te enseñan en Cuba es que todos somos iguales. O sea, una de las cosas básicas del comunismo es que todos somos iguales. En Cuba todos somos iguales. Cosa que no es cierto ni dentro de Cuba ni fuera de Cuba. En Cuba existen clases sociales como mismo existen en el mundo exterior, por llamarlo de alguna manera, pero tú no eres tan consciente de ello hasta que sales del país, al menos desde mi punto de vista. Porque sí, tú sabes que hay personas que tienen más y personas que tienen menos, pero cuando tú sales de Cuba, tú entiendes lo que es que una persona tenga dinero y capital financiero. En Cuba hay personas que tienen mucha plata, pero te estoy hablando de mucha plata. Y así todo, esa mucha plata que tiene, no se comparan con la plata que puede tener una persona que tiene mucha plata en otro país. Cuando llegué aquí, que me empezaron a contar acerca de cómo funcionaban familias como por ejemplo la Vicini, los Raineri, ustedes saben, la familia León, los Brugal, los Fanjul, yo no entendía, o sea, para mí eso no cabía en mi coco. Yo decía, pero ¿cómo es posible que una familia tenga, uno, tanta influencia y dos, tanto dinero a nivel de controlar cosas tan grandes en el país como pueden ser el turismo o el sistema de bancas o hospitales? Yo no entendía eso, pero ya después entiendes de que sí, que hay personas que durante, o sea, por cuestiones generacionales o por cuestiones de que se lo han ganado, los nuevos ricos, han logrado amasar una gran cantidad de dinero y que muchas veces ese dinero no tiene un tope y ellos pueden llegar hasta donde se lo propongan. Y para mí la verdad eso fue un choque bastante grande y no me lo esperaba, no lo veía venir. O sea, yo sí sabía que en el mundo existían personas poderosas, eso lo sabe todo el mundo, pero wow, o sea, wow. Cuando tú lo ves con tus propios ojos, que tú pasas por un lado y te dicen, eso es de la familia tal, y eso es de la misma familia, y eso es de la misma familia, es como que, o sea, qué cantidad de dinero, porque uno como pobre trata de ponerle número a todo, ¿no? ¿Qué cantidad de dinero puede tener esa familia para que sea dueño de toda esa pila de cosas? Pero así es como funciona el mundo, señores. Todo el cubano que emigra está pasando trabajo, y esto es otro de los tópicos más recurrentes que de hecho está tan arraigado en la sociedad que incluso muchas personas mayores, o sea, dígase abuelos o incluso padres de algunas personas, ¿no? Tienen como que esto en su mente, como que si tú te vas de Cuba, tú vas a pasar mucho trabajo, tú no vas a estar en tu país, tú no vas a lograr ser nadie, tú no vales, o sea, tú donde único vales es en este país. Y es una mentalidad desgraciadamente muy triste. Obviamente la mayoría de los emigrantes, no voy a generalizar, no voy a decir todos, la mayoría de los emigrantes pasan trabajos simplemente por su estatus de emigrante. Estás en un país que no es el tuyo, en una sociedad que no es la tuya. Muchas veces incluso te enfrentas a idiomas que no conoces o que conoces bien poco, pero no son tu idioma como tal. Y sí, se pasa trabajo, pero cuando tú te sientas y reflexionas, te das cuenta de que vale la pena. O sea, vale la pena dar el salto de fe, vale la pena expandir tus horizontes. Con esto no estoy promoviendo la emigración, aquí cada cual es libre de hacer lo que quiera, simplemente les estoy dando mi punto de vista como emigrante. Y aunque sí, muchas veces se pasa trabajo, muchas veces lo que te dan ganas es de hacerte bolita y llorar y no levantarte en 4 días, te das cuenta de que tu único sostén en el exterior, si te vas solo, eres tú. Y esto lo digo por experiencia propia. Tu único sostén eres tú, o sea, la única persona que puede hacer algo por ti eres tú mismo. Y si no te paras y lo haces, nadie te lo va a venir a hacer. Y eso se puede considerar una verdad a medias, tampoco es que vas a valer menos que una plástica de caca, no funciona así. Tu lugar en una sociedad nueva te lo tienes que ganar, tienes que lucharlo, pero pues eso, no todo el que se va está viviendo debajo de un puente ni pasando trabajo como muchas personas en Cuba creen. En el capitalismo todo el mundo es esclavo de su trabajo. Y yo no he visitado más ningún otro país que no sea República Dominicana, pero aquí se trabaja de lunes a presábado y el sábado y el domingo son algo religioso. Esos días son para desconectar, para no hacer nada, para simplemente existir, para hacer, o sea, para el tiempo de ocio.
Con respecto a los Estados Unidos, la única información que tengo es la de mis amigos cercanos que se mudaron allá. Y aunque sí se trabaja mucho, todo el mundo sabe que en Estados Unidos se trabaja para vivir, se trabaja mucho y es una rueda de hámster ahí. Cuando logras cogerle la vuelta al sistema, cuando entiendes cómo funciona el trabajo, también tienes tu tiempo para descansar, tienes tu tiempo para hacer las cosas que quieras, tienes tu tiempo para disfrutar, para salir, para fiestar. Obviamente, no estoy comparando el ritmo de vida, el ritmo de trabajo de Cuba con el de República Dominicana con el de Estados Unidos, porque ninguno de los tres es igual ni se parece. En Cuba, tú llegas hoy y le dices a tu jefe, ay, me duele la cabeza, me siento mal, me voy para mi casa, y te deja irte. O consigues un certificado médico con cualquier amigo tuyo que sea doctor, le dices, mira, hazme un certificado de ir por 15 días. En el caso de las mujeres, lo más usual era inflamación pélvica. Di que tengo inflamación pélvica, que quiero estar 15 días sin ir a trabajar. E igual te pagan el salario, no te botan del trabajo y todo el mundo feliz y contento, cosa que hay países en los cuales no puedes hacer eso, porque ahí sí te botan porque, o sea, tú estás trabajando ahí, pero hay una fila larga de personas que también quieren ese puesto de trabajo y se lo dan generalmente al más capaz, no al más vago. Una de las cosas más comunes que te dicen cuando vives en Cuba es que los medios de información de otros países te están mintiendo, o sea, no te están diciendo la verdad. Que tú no te puedes guiar por esos medios de información porque muchas veces desinforman. Cuando sales de Cuba, entiendes, medios de información de tu país son los que están polarizados. Obviamente, todos responden a un mismo interés, que son los intereses del gobierno. Y por lo tanto, los medios de información de tu país van a decir lo que les convenga al gobierno. Esto yo se lo he explicado en otras ocasiones y les he dicho que muchas veces, cuando tú abres el periódico o ves el noticiero en Cuba, todo lo que te enseñan del mundo exterior es malo. Guerra en no sé dónde, se hundió un barco en no sé dónde más, se cayó un avión en más cual país, en tal país le están cayendo a palo emigrantes, en este otro país. O sea, todo lo que te enseñan es negro, que tú dices, wow, estoy tan seguro en este país y no estoy viviendo toda esa pila de acontecimientos que están viviendo en otros países. Y cuando sales te das cuenta de que sí, de que en el mundo entero hay guerras, de que en el mundo entero hay problemas internos en los países, de que en el mundo entero hay condiciones X o Y, pero que muchas veces estos problemas no tienen por qué afectarte. Claro, tú tienes que escoger bien al país al que vas a emigrar, tienes que saber bien a dónde te vas a mudar, tienes que analizar las cosas, no es salir del país por salir a lo loco. Pero básicamente eso, todos los países tienen problemas, en todos los países hay conflictos, en todos los países existe la violencia, unos más seguros que otros, potatos, pero a final de cuentas es el mundo en que nos tocó vivir, es el mundo en el que vivimos y en ningún país estamos a salvo de nada. Ahora mismo en Australia puede caer un meteorito y se desaparecieron los australianos y no pasó nada, ya, le tocaba desaparecerse. Pero lo que quiero que entiendan con esto es que en mi país los medios de información están polarizados como para que tú estés siempre a la defensiva, erizado, pensando que el mundo exterior es más complicado de cómo es el mundo en tu país. Todos los cubanos que están fuera de Cuba son gusanos, traidores, apátridas. Hay un sinfín de adjetivos que le ponen a la diáspora cubana. A ver, vamos a que ustedes me entiendan, hablar las cosas desde el principio. Cuando se habla de un cubano gusano, se habla de un cubano que está en contra del comunismo, o sea, del gobierno que existe en Cuba. Antiguamente, cuando un cubano se iba a ir de Cuba, se realizaba un acto que se conocía como acto de repudio. Les estoy hablando en los 70, 80 por ahí. Un acto de repudio no era más que a través de los comités de defensa de la revolución, o sea, los CDR, se les hacían actos de repudio, o sea, se cogían cartones de huevo y se tiraban huevos hacia las casas de las personas. Si, por ejemplo, un alumno, un niño de una escuela, en la escuela se enteraban de que sus padres y por consiguiente el niño se iban del país, los paraban frente en el matutino, o sea, lo que se hace por la mañana en la escuela, y se les cantaban consignas revolucionarias, se les decían cosas, se les decían que esos niños estaban traicionando a su país, que estaban traicionando a la patria. Ojo, estamos hablando de niños que muchas veces no entendían, simplemente sabían que se iban del país y ya, porque ellos simplemente hacían lo que le dijeron los padres. Y entonces en esa época se empezó a usar el término gusano para referirse a los cubanos que se iban del país. Incluso había una frase muy famosa que era ping pong fuera, abajo la gusanera, que eso se lo cantaban a las personas que se iban del país. Esto les estoy hablando tanto de personas que iban a las embajadas a pedir una visa, como personas que tenían una salida del país legal, por ejemplo, que les llegaba el bombo. Estas son cosas que pasan en Cuba. Una lotería de visas, es lo que se conoce en Cuba como el bombo.
o que los familiares en otros países les ponían reclamaciones. No les estoy hablando solamente de los Estados Unidos, aunque era lo más común. Esto sucedía en cualquier cubano que fuera a emigrar en general. Por eso en Cuba se tiene la costumbre de que cuando uno va a emigrar no lo dice. O sea, tú simplemente recoges tu chele y te vas del país y ya. Les digo, esto fue una etapa muy fea en Cuba en esos años. De hecho, mi familia, no es familia mía, pero es una amiga de mi mamá que por un acto de repudio de eso le hizo un trauma tan grande que ella juró que nunca más iba a ir a Cuba y más nunca ha ido. Porque le pasó cuando niña, e incluso en los 90, cuando empezó a estar de verdad el periodo especial ahí, que la gente estaba que no podía, que fue la época del mayor desabastecimiento. Bueno, ni tanto, porque de ahora creo que está peor. Bueno, en esa época llegaban, por ejemplo, a la gente que le habían tirado un cartón de huevo en 10, 20 años atrás, y llegaban con cartones de huevo a casa de los vecinos que les habían hecho ese acto de repudio. Se paraban con su cartón de huevo delante de su casa, se lo tocaban en la puerta, se paraban delante de su casa y le decían: ¿te recuerdas los huevos que tú me tiraste también en aquella época? Bueno, esos son los huevos que ahora mismo a ti te hacen falta para comer. Y le dejaban caer el cartón de huevo en el piso y que todos los huevos se rompieran. O sea, era una manera como de humillarlos a ellos, de la misma manera en la que ellos fueron humillados. Ya les digo, Cuba es una sociedad compleja, que hay una pila de cosas. Pero el resumen es que gusano es un término muy feo. A mí en lo personal no me gusta usarlo. Hay personas que lo abrazan, como que tú me dices gusano, pues yo abrazo el término gusano y etcétera. Y otra cosa que viene con respecto al término ese gusano es que los gusanos odian a los otros cubanos, y eso es una cosa que es totalmente falsa. O sea, el cubano que emigra no tiene nada en contra de los cubanos dentro de la isla o los que se han ido a otros países. Todo lo que hay en contra, ustedes saben en contra de quién es. Díganme, o sea, déjenme en los comentarios si ustedes tenían idea de alguna de estas cosas que les comenté. O sea, si saben de alguna otra, me la pueden dejar en los comentarios, ahí los voy a estar leyendo. Recuerden que estos videos de muela son como que más bien para debatir, para conversar, para escuchar sus puntos de vista, sus opiniones. Pues nada, eso. Un abrazo y nos vemos en un próximo video.